Prometeo y Pandora. Pandora fue la primera mujer humana, creada por Hefesto, por orden de Zeus y siendo dotada por los diferentes dioses de algunas de sus mayores cualidades y virtudes, pero también incluyendo la capacidad de seducir y mentir. Su creación obedece al deseo del rey del Olimpo de vengarse de Prometeo. Prometeo era uno de los titanes, hijo de Jápeto y Clímene. Según algunos mitos, junto con su hermano Epimeteo fue encargado con la tarea de crear a los animales y a los humanos, siendo Prometeo quien decidió dar al hombre la capacidad de andar erguidos. En una ocasión en que Zeus prohibió el fuego a los mortales y viendo las necesidades y las dificultades del hombre para sobrevivir, decidió otorgarles el fuego. Por ello Prometeo entró en el Olimpo y robó el fuego del carro de Helios utilizando una caña, tras lo cual se lo entregó a los mortales de tal modo que pudieran calentarse y alumbrarse. Pero Zeus se enfureció ante el robo, condenando al titán a ser encadenado al monte Cáucaso, donde cada día y para siempre, un águila acudiría a devorar su hígado. El órgano le volvía a crecer durante el día, de manera que el tormento se repetía eternamente para este ser inmortal. Además, hizo que Pandora y el hermano de Prometeo, Epimeteo, se conocieran, y propició que con el tiempo se casaran. Pero Pandora recibió también una caja destinada a su marido, en la cual estaban encerrados todos los males del mundo, con instrucciones de no abrirla jamás. Sin embargo, uno de los dones que había recibido Pandora era el de la curiosidad. Un día, la mujer abrió la caja para mirar qué había dentro, algo que provocaría que todos los males salieran de la caja y se repartieran por el mundo. Es por eso que cuando alguien ha realizado una acción que ha enfurecido a otra persona, acarreando graves conflictos y problemas, decimos que ha abierto la caja de Pandora. Asustada, Pandora cerró la caja, pero en ella solo quedaba la esperanza. Hay que aclarar que en aquella época los griegos consideraban la esperanza como algo malo. De este mito viene también el dicho de, la esperanza es lo último que se pierde. Eco y Narciso. Eco era una ninfa del bosque y de la montaña. De sus labios salían las más hermosas palabras, pero tan hermosas eran que Zeus empezaría a sentirse atraído por ella. Era, descubierta la traición, maldijo a Eco arrebatándole la voz y haciendo que solo pudiera repetir los últimos sonidos que le dijera su interlocutor. Pasó el tiempo y la ninfa se enamoró del joven Narciso, observándole a escondidas. Un día, el joven se apartó de sus compañeros y se encontró con la ninfa. Sin embargo, la rechazó con crueldad, al ver que Eco solo era capaz de repetir los últimos sonidos de las palabras que pronunciaba. Esto provocó que la ninfa pasara a esconderse en una cueva, donde se consumió hasta solo quedar su voz. Desde entonces Eco repite los últimos sonidos de las voces que se pronuncian en las montañas y las cuevas. Hijo del dios Cefiso y Lirio Up, Narciso era un joven muy hermoso y atractivo, que según el gran adivino Tiresias viviría muchos años siempre y cuando no viera su reflejo. El joven generaba la admiración tanto de hombres como de mujeres y era consciente de su atractivo, hasta el punto de ser altamente engreído y despreciar las virtudes y sentimientos de los demás, entre las cuales se encontró la ninfa Eco o el joven Aminias. A este último le entregaría una espada, con la cual el joven rechazado se daría muerte. Poco antes de morir, rezó a la diosa de la venganza Némesis pidiendo que Narciso conociera el amor no correspondido. Un día al acercarse a beber, Narciso vio su reflejo en el agua de un estanque y se enamoró perdidamente de él. Finalmente, intentando acercarse a su amado, Narciso cayó a las aguas y terminó por morir ahogado. En el borde del estanque aparecieron unas hermosas flores que, desde entonces, son conocidas como narcisos. Tiresias y Hermafrodito. Dice la leyenda que paseando un día por el monte, Tiresias encontró en su camino a dos serpientes en plena cópula. Tiresias quiso separarlas y golpeó a la hembra con su vara, matándola. Pero al hacerlo, su acción tuvo como consecuencia que fuera maldito y en venganza su sexo fuera cambiado, tornándose mujer. Tiresias viviría como mujer durante 8 años, tras los cuales volvería a encontrarse con otras serpientes copulando. En esta ocasión golpeó y mató al macho, volviendo de nuevo a ser varón. Años después, los dioses Zeus y Hera mantendrían una disputa respecto a cuál de los dos sexos disfrutaba más del sexo. Se escogió a Tiresias como juez, dado que había vivido como hombre y como mujer. Pero la respuesta de Tiresias, que proponía que la mujer disfrutaba más, provocó la ira de Hera. Como castigo, la diosa le dejó ciego. Sin embargo, como compensación por dicha acción, Zeus le proporcionó el don de la clarividencia.
Ello haría que a lo largo de su vida Tiresias fuera uno de los videntes más famosos de toda la mitología griega. Hermafrodita, o Hermafrodito, era un joven de gran belleza, hijo del dios Hermes y de la diosa Afrodita. Una mañana, cuando el sol estaba en lo más alto del cielo, el joven sintió calor y decidió bañarse en un lago para refrescarse. Se quitó la ropa que llevaba y se metió desnudo en el agua, ajeno a que había alguien observándolo. Salmacis, una ninfa que vivía en ese lago, se quedó prendada del cuerpo del joven, por lo que se acercó hasta él con la intención de conquistarlo. Hermafrodita se negó, tratando de escapar del fuerte abrazo que le había dado la ninfa. Mientras luchaban, Salmacis rezó a los dioses para que sus cuerpos nunca se separaran. Los dioses la escucharon y así, por obra divina, ambos cuerpos y ambos sexos se fundieron en uno solo para siempre. El barco de Teseo. Esta es una de las historias que nos hablan acerca del dilema de la identidad y la esencia de las cosas. Esta leyenda griega, a veces llamada paradoja del barco de Teseo, y relatada por Plutarco, nos dice que el barco en el que Teseo, hijo de Poseidón, y sus hombres viajaron de Creta hasta Atenas se fue reparando durante décadas, hasta un punto en el que la práctica totalidad de la nave había sido reemplazada por piezas nuevas. Teniendo en cuenta ese largo proceso de transformación, ¿era ese el barco de Teseo, o había sido sustituido por otro? Teseo y el laberinto del Minotauro. Minos, rey de Creta, estaba casado con Pasífae, hija del sol, y mujer de gran belleza. Un día Poseidón castigó al rey Minos, por no haber sacrificado un toro blanco que le había mandado, haciendo que Pasífae se enamorase de dicho toro. Producto de estos amores, entre Pasífae y el toro, nació Minotauro, un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Para esconder a Minotauro, Minos mandó construir a Dédalo, famoso arquitecto, un laberinto tan intrincado que muy pocos conseguían salir. Además, cada luna nueva había que sacrificar una persona para que el Minotauro pudiera alimentarse, pues subsistía gracias a la carne humana y cuando este deseo no le era concedido, salía del laberinto sembrando el terror y la muerte entre los habitantes de Creta. Además de Minotauro, Minos tenía otros hijos, Acacálide, Ariadna, Androgeo, Catreo, Glauco y Fedra. Uno de ellos, Androgeo, era un joven carismático y deportista, que participó en los Juegos Panateos, que organizaba Egeo. El príncipe cretense logró vencer a todos, pero Egeo, dominado por la envidia, le envió a enfrentarse con el toro de Maratón, lo que provocó su muerte. Al enterarse el rey Minos de los hechos, preparó su flota y se dirigió a Atenas para atacarla. La guerra acabó con la derrota de Atenas, que fue obligada a pagar un tributo a Minos. Así, cada año 7 muchachos y 7 muchachas debían ser enviados a Creta para ser devorados por el Minotauro. Se dice que Minos exigía que fueran sin arma alguna por lo que no tenían posibilidades de salvación, pues se perdían en el laberinto donde les encontraba el Minotauro y les despedazaba. No obstante, Minos concedió a los atenienses que si uno de los jóvenes conseguía matar al Minotauro y salir del laberinto, no solo salvaría su vida, sino también la de sus compañeros y Atenas sería librada de pagar el tributo. En el tercer año en que los atenienses debían pagar su tributo al rey Minos, Teseo, hijo único de Egeo, se ofreció voluntario para intentar salvar a la ciudad. Antes de partir en la nave de velas negras, signo de luto, que llevaría a Creta a Teseo y sus compañeros, Egeo dijo a su hijo que si lograba regresar, pusiese velas blancas a la nave que los llevase de vuelta. Al llegar a Atenas el rey Minos le dijo a Teseo, como miembro de la familia real estás eximido de ir como víctima. Pero si insistes, te diré que aunque mates al Minotauro, jamás encontrarás la salida del laberinto. No importa, respondió Teseo, me basta con matar al monstruo y ser útil a Atenas. Ariadna, quien escuchó el diálogo secretamente, quedó enamorada por la belleza y la valentía del joven y decidió ayudarle a matar al Minotauro a escondidas de su padre. Así, llegada la noche, se acercó al joven y le entregó una espada y un ovillo de hilo, diciendo, con esta espada mágica, podrás atravesar el corazón del Minotauro, y si sigues el hilo de este ovillo podrás hallar la salida. Ariadna también pidió a Teseo que le prometiera que, si lograba matar al Minotauro, la llevaría luego con él a Atenas, ya que el rey jamás le perdonaría haberlo ayudado. Teseo penetró en el laberinto, desenvolviendo el ovillo de hilo. Durante horas recorrió el laberinto hasta enfrentarse con el Minotauro. Después de una terrible lucha, logró atravesar el corazón del monstruo con la espada que Ariadna le había dado.
El Minotauro murió entre convulsiones y Teseo emprendió el camino de regreso siguiendo el hilo. A la salida del laberinto le esperaba Ariadna para que cumpliese su promesa de llevarla con él a Atenas. Al enterarse de la muerte del Minotauro, el rey Minos permitió a los jóvenes atenienses volver a su patria. Pero antes de zarpar, Teseo introdujo en secreto a Ariadna en el barco, para así cumplir la promesa que le había hecho. A ella se unió su hermana Fedra, que no quería separarse de Ariadna. En el viaje de regreso una tormenta los arrojó a una isla donde se extravió Ariadna. A pesar de muchos esfuerzos Teseo y sus compañeros no pudieron encontrar a Ariadna, por lo que, finalmente, los atenienses junto a Fedra, continuaron viaje hacia su ciudad. Cuando Ariadna, que estaba desmayada, se repuso, corrió hacia la costa y gritó con todas sus fuerzas, pero el barco ya estaba muy lejos y nadie pudo oírla. Teseo, contrariado y triste por lo ocurrido con Ariadna, olvidó izar las velas blancas. El rey Egeo iba todos los días a la orilla del mar a ver si ya regresaba la nave. Cuando vio las velas negras pensó que su hijo había muerto. De la tristeza no quiso ya seguir viviendo y se arrojó al mar. Teseo fue recibido en Atenas como un héroe. Los atenienses lo proclamaron rey de Atenas y Teseo tomó como esposa a Fedra. Minos acusó a Dédalo, el arquitecto del laberinto, de haber revelado a Ariadna el secreto para salir del laberinto. Como castigo el rey Minos condenó a Dédalo y a su hijo Ícaro a permanecer prisioneros en una torre de su propio laberinto. Ícaro. Dédalo soñaba con escapar de su prisión, pero no podría escapar ni por tierra ni por mar. Con el tiempo llegó a la conclusión de que podría escapar por el aire, y de este modo fabricó con cera y plumas de pájaros dos grandes pares de alas de cera. Antes de partir, el sabio Dédalo advirtió a Ícaro que no volara ni demasiado alto ni demasiado rápido, ya que las alas de cera no aguantarían. Ambos iniciaron el vuelo, escapando de su encierro. Pero Ícaro, viendo la belleza del sol, pasó por alto las indicaciones de su padre y voló cada vez más alto, intentando acercarse hasta casi tocar el sol. Pero las alas no resistieron el calor, deshaciéndose y provocando que Ícaro se precipitara al vacío y muriera. Dédalo llamó a la tierra cercana al lugar del mar en el que Ícaro había caído Icaria, en su memoria. Medusa y Perseo. Medusa era una joven sacerdotisa con una belleza sin igual. Tanto era así que el propio dios Poseidón se enamoró de ella, decidiendo raptarla. Esto hizo que la diosa Atenea, de quien Medusa era sacerdotisa, desatara su rabia, convirtiendo la cabellera de la mujer en furiosas serpientes y haciendo que cualquiera que la mirara se convirtiera en piedra. Medusa se había transformado en un monstruo pero aún se hacía valer por su andar provocador y sensual que hipnotizaba casi tanto como su mirada. Atenea, viendo que su castigo no había resultado como ella esperaba, envió al valeroso Perseo, un semidios, hijo de Zeus y de la mortal Danae, para que cortara la cabeza de la gorgona. En la mitología griega, una gorgona era un despiadado monstruo femenino con un poder tan grande que cualquiera que intentase mirarla quedaba petrificado. Medusa era una de las tres gorgonas junto con Esteno y Eurial. Perseo, inteligentemente, usó su escudo a modo de espejo para que Medusa se reflejara en él, y de este modo vencerla y entregarla a la diosa. De regreso, Perseo encontró a Andrómeda, hija de Cefeo, atada a una roca como ofrenda a un monstruo del mar, enviado por Poseidón. Pero usando la cabeza de Medusa petrificó al monstruo y liberó a Andrómeda con quien se casó y tuvo varios hijos. Orfeo y Eurídice. Orfeo era un músico que gracias a su talento enamoró a Eurídice, una joven con la que se casó. Por desgracia, ella fue mordida por una serpiente venenosa que le causó la muerte. Desesperado, fue hasta el inframundo, con la voluntad de que su música consiguiera calmar a Hades. Por su valentía, el dios del inframundo le permitió que volviera a llevarse a Eurídice, pero con la condición de que no podía mirar a su amada hasta que estuviera totalmente bañada por la luz del sol. Así lo hicieron y cuando salieron al exterior Orfeo se giró para verla. Pero no se percató que un pie se había quedado en las sombras, así que Eurídice desapareció en la oscuridad del inframundo y esta vez para siempre. Calisto y la Osa Mayor. Calisto era una de las doncellas que servían en el templo de Artemisa, por lo que había hecho voto de castidad. Sin embargo, Zeus la deseaba y consiguió que ésta se acostara con él. Pasado un tiempo, Artemisa se dio cuenta de que Calisto estaba embarazada, por lo que la desterró. Hera, la esposa de Zeus, al enterarse de que llevaba en su interior un hijo de su esposo, la convirtió en una osa para que fuese cazada por la propia Artemisa.
Para salvar a su amante y a su hijo, Zeus transformó a Calisto en la Osa Mayor y a su hijo Arcas en la Osa Menor, dándoles así la inmortalidad. Heracles, Hércules, y los 12 trabajos. El mayor de los héroes divinos de la mitología griega, Heracles, conocido en Occidente con el nombre romano de Hércules, era hijo del dios Zeus y de la mortal Alceme. Hay muchas historias sobre la fuerza y el heroísmo de Heracles, pero la más conocida se centra en los 12 trabajos que se vio obligado a realizar. Enloquecido por la diosa Hera, Heracles mató a sus propios hijos. Cuando recuperó la cordura y advirtió lo que había hecho, se aisló del mundo y se fue a vivir solo a las tierras salvajes. Fue hallado por su hermanastro Ificles y lo convenció de que visitase el oráculo de Delfos. En penitencia por esta execrable acción, la sibila délfica le dijo que tenía que llevar a cabo una serie de trabajos que debería imponerle Euristeo, el hombre que había usurpado su legítimo derecho a la corona y a quien más odiaba. Matar al león de Nemea. Con sus propias manos, Heracles mató al león que estaba atacando la ciudad de Nemea, usando la piel como capa para demostrar su victoria. Matar a la hidra de Lena. Un monstruo que respira fuego, con el cuerpo de un león y 9 cabezas de serpiente, la hidra era considerada imbatible. Heracles junto con Iolaus, fue capaz de matarla, pero no fue fácil. Cada vez que cortaba una cabeza, otras 2 crecían en su lugar. Eventualmente Heracles e Iolaus cortaron todas las cabezas y sellaron las heridas con fuego, impidiendo que la hidra se regenerara. Capturar la cierva de Cerinea. En lugar de matar a la cierva, Heracles tuvo que capturarla viva y presentarla a Euristeo. Capturar al jabalí Erimanto, un jabalí salvaje y poderoso andaba suelto y tuvo que ser capturado y llevado a Micenas, con Heracles capturando a la bestia con éxito. Limpiar los establos de Augías en un solo día. El rey Augías tenía un establo de ganado divino cuyas heces eran venenosas y muy voluminosas. Al desviar los ríos Alfeo y Peneus, Heracles pudo limpiar los establos en un solo día. Matar a los pájaros de Estínfalo. Sagradas para Ares, las aves de Estínfalo tenían picos de bronce y eran increíblemente violentas, invadiendo Arcadia. Como los pájaros habían emigrado a un pantano, Heracles tuvo que ser creativo, utilizando un sonajero que le dio Hefesto para asustar a los pájaros en el aire, disparándoles luego con su arco. Capturar al toro de Creta. Un toro salvaje estaba causando estragos en la isla de Creta y se le encargó a Heracles que capturara a la bestia. Con sus propias manos, luchó contra el toro hasta el suelo, capturándolo con éxito y enviándolo de vuelta a tierra firme. Robar las yeguas de Diomedes. El rey Diomedes de Tracia había entrenado a sus caballos para comer carne humana y Heracles tenía la tarea de traer de vuelta a estas yeguas. Heracles se dirigió a Tracia y permaneció despierto toda la noche hasta que Diomedes se durmió antes de cortar el pesebre de bronce al que estaban atados los caballos. Heracles persiguió a las yeguas hasta el final de la península antes de cavar una zanja a su alrededor, creando una isla. Más tarde, apareció Diomedes y Heracles lo mató acercándolo a las yeguas para que se calmaran y así poder coserles la boca y llevárselas de vuelta a Euristeo. Robar el cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas. Heracles se encargó de recuperar el cinturón de la reina de las Amazonas, un temible grupo de mujeres guerreras. Hipólita quedó impresionado con las hazañas de Heracles y estaba dispuesto a darle el cinturón. Sin embargo, Hera, que despreciaba a Heracles, había aparecido ante las Amazonas, diciendo que alguien quería robar a la reina. Las Amazonas se enfrentaron a Heracles, que entonces creía que todo esto había sido un complot de Hipólita para matarlo. Heracles mató a las Amazonas, incluyendo a Hipólita, y tomó el cinturón. Robar el ganado del monstruo Gerión. Heracles viajó hacia el oeste para robar el ganado del gigante Gerión. El gigante atacó a Heracles, pero no fue rival para sus habilidades y con una de sus flechas perforó la frente de Gerión. Heracles obtuvo el ganado y a pesar de la interferencia de Hera, fue capaz de llevar el ganado a Euristeo. Coger las manzanas de las Hespérides. Euristeo afirmó que matar a la hidra con la ayuda de Iolaus y limpiar los establos de Auge con los ríos que hicieron el trabajo, no contaban y le dio a Heracles 2 labores más. Heracles tenía la tarea de robar las manzanas de las ninfas vespertinas, las Hespérides. Después de encontrar el jardín de las Hespérides, Heracles encontró al dios Atlas sosteniendo los cielos. Como Heracles no podía alcanzar las manzanas por sí mismo, pidió a Atlas que las agarrara mientras sostenía los cielos. Atlas estuvo de acuerdo y consiguió las manzanas, sin embargo, entonces decidió que no quería volver a sostener los cielos.
Heracles engañó a Atlas para que le diera las manzanas, diciendo que se quedaría para sostener los cielos, pero primero necesitaba que Atlas sostuviera los cielos mientras se ajustaba el manto. Capturar a Cerbero y sacarlo de los infiernos. Para el trabajo final, Heracles fue encargado de traer de vuelta al perro de 3 cabezas, Cerbero, que vigilaba las puertas del inframundo. Heracles le preguntó a Hades si podía traer a Cerbero con él, y el dios estuvo de acuerdo en que Heracles pudiera someter a la bestia solo con sus propias manos. Heracles tuvo éxito y colgó a Cerbero a su espalda, antes de regresar del inframundo y presentar la bestia a Euristeo. Sísifo. Sísifo fue un personaje de la mitología griega que fundó el reino de Corinto. Era tan astuto que había conseguido engañar a los dioses. Ambicionaba el dinero y para conseguirlo recurría a cualquier forma de engaño. También se dice de él, que fomentó la navegación y el comercio. La leyenda cuenta que Sísifo fue testigo del secuestro de Egina, una ninfa, por parte del dios Zeus. Decide guardar silencio frente al hecho, hasta que su padre, Asopo, dios de los ríos, llega a Corinto preguntando por ella. Es cuando Sísifo encuentra su oportunidad para proponerle un intercambio, el secreto, a cambio de una fuente de agua dulce para Corinto. Asopo acepta. Al enterarse, Zeus entra en cólera y envía a Tánatos, dios de la muerte, para que mate a Sísifo. La apariencia de Tánatos era terrorífica, pero Sísifo no se inmuta. Lo recibe amablemente y lo invita a comer en una celda, en la que lo sorprende haciéndolo prisionero. Con el dios de la muerte encerrado nadie se moría, y el que ahora entra en cólera es Hades, dios del inframundo. Este último exige a Zeus, su hermano, que resuelva la situación. Zeus decide enviar a Ares, dios de la guerra, para que libere a Tánatos y conduzca a Sísifo al inframundo. Sin embargo, con anticipación Sísifo había pedido a su esposa que cuando muriera no le rindiera honras fúnebres. La mujer cumplió con el compromiso y estando Sísifo ya en el inframundo, empezó a quejarse a Hades. Le dijo que su esposa no cumplía con el deber sagrado de rendirle honra fúnebre alguna. Hades lo ignoró en principio, pero debido a su insistencia le otorgó el favor de volver a la vida para reprender a su esposa por tal ofensa. Por supuesto, Sísifo tenía planeado de antemano no regresar al inframundo. Vivió por muchos años hasta que finalmente accedió a ser regresado por Tánatos al inframundo. Estando allí, Zeus y Hades, que para nada estaban contentos con las tretas de Sísifo, deciden imponerle un castigo ejemplar. Dicho castigo, consistía en subir una pesada piedra por la ladera de una montaña empinada. Y cuando estuviera a punto de llegar a la cima, la gran roca caería hacia el valle, para que él nuevamente volviera a subirla. Esto tendría que repetirse sucesivamente por toda la eternidad. Escila y Caribdis. En la antigüedad el océano, Okeanos, se entendía como una enorme corriente o serpiente que circundaba el mundo y sobre la cual flotaba la ecúmene, la parte habitada de la tierra. Para los griegos la extensión oceánica era tan inmensa que llegaba hasta el mundo de los muertos y en ella merodeaban todo tipo de criaturas enormes y terroríficas. Entre estos monstruos se encontraban Escila y Caribdis. La primera aullaba como cual perro indefenso desde su gruta, horadada en una roca, su aspecto era terrible, con 12 patas pequeñas y deformes, y 6 largos cuellos cuyas cabezas terminaban en bocas con triples filas de dientes. Por su parte, Caribdis, que en griego antiguo se puede traducir por succionador, era un horrible monstruo marino que tragaba enormes cantidades de agua 3 veces al día, devolviéndola otras tantas veces, y que adoptaba la forma de remolino. Se decía que Caribdis engullía a los barcos que se aproximaban a ella y los devolvía a la superficie marina totalmente destrozados. Escila y Caribdis habitaban en el estrecho de Mesina, cada monstruo a un lado del mismo, de forma que los marineros que intentaba evitar a Caribdis a veces se aproximaban demasiado a Escila y viceversa. De ahí surgió la expresión encontrarse, entre Escila y Caribdis, que viene a significar estar entre dos peligros, de forma que alejarse de uno hace que se caiga en las garras del otro. En la Odisea de Homero se nos cuenta que Ulises, por consejo de la maga Circe, se acercó en exceso a Escila, ya que de esta forma perdería únicamente 6 marineros, pero preservaría la integridad del barco. Eros y Psique. Psique era la menor y más hermosa de 3 hermanas, hijas de un rey de Anatolia. Afrodita, celosa de su belleza, envió a su hijo Eros, Cupido, para que le lanzara una flecha que la haría enamorarse del hombre más horrible y ruin que encontrase. Sin embargo, Eros se enamoró de ella y lanzó la flecha al mar y cuando Psique se durmió,
se la llevó volando hasta su palacio. Para evitar la ira de su madre, Eros se presenta siempre de noche, en la oscuridad, y prohíbe así que cualquier indagación sobre su identidad. Una noche, Psique le contó a su amado que echaba de menos a sus hermanas y quería verlas. Eros aceptó, pero también le advirtió que sus hermanas querrían acabar con su dicha. A la mañana siguiente, Psique estuvo con sus hermanas, que le preguntaron, envidiosas, quién era su maravilloso amante. Psique, incapaz de explicarles cómo era, puesto que jamás lo había visto, acabó confesando la verdad, que realmente no sabía quién era. Así, las hermanas de Psique la convencieron para que en mitad de la noche encendiera una lámpara y observara a su amado, asegurándole que solo un monstruo querría ocultar su verdadera apariencia. Psique les hizo caso y encendió una lámpara para ver a su marido. Pero una gota de aceite hirviendo cayó sobre la cara de Eros dormido, que despierta y abandona a su amante. Cuando Psique se da cuenta de lo que ha hecho, ruega a Afrodita que le conceda recuperar el amor de Eros, pero la diosa, rencorosa, le ordena realizar 4 tareas, casi imposibles para un mortal, antes de recuperar a su amante divino. Como cuarto trabajo Psique tenía que ir con Hades y pedir a Perséfone, la reina del inframundo, un poco de su belleza que Psique guardaría en una caja negra que Afrodita le dio, ya que la hermosura del inframundo es mortal al tacto humano. Psique subió a una torre, decidiendo que el camino más corto al inframundo sería la muerte, pero una misteriosa voz la detuvo en el último momento y le indicó una ruta secreta que le permitiría entrar y regresar aún estando con vida, además de aconsejarle cómo engañar al perro Cerbero, contentar a Caronte y cómo cruzar los otros peligros de dicho sendero. Siguiendo las indicaciones, Psique apaciguó a Cerbero con un pastel de cebada y pagó a Caronte un óbolo para que le llevase al Hades. En el camino, vio manos que salían del agua. Una voz le dijo que les tirase un pastel de cebada, pero ella rehusó. Una vez allí, Perséfone, conmovida por su hazaña, dijo que estaría encantada de hacerle el favor a Afrodita. Una vez más pagó a Caronte y le dio el otro pastel a Cerbero para volver. Psique abandonó el inframundo y decidió abrir la caja y tomar un poco de la belleza para sí misma, pensando que si hacía esto, Eros la amaría con toda seguridad. Para su sorpresa, del interior brotó un sueño estigio, es decir, un vapor narcótico que sume en la amnesia a los muertos cuando llegan al Hades. Eros, que la había perdonado y seguido en secreto por su aventura, voló hasta su cuerpo y limpió el sueño de sus ojos, suplicando entonces a Zeus y a Afrodita su permiso para casarse con Psique. Estos accedieron y Zeus hizo inmortal a Psique. Fruto de su unión tuvieron una hija llamada Edone, para los griegos, o voluptas, en la mitología romana, la personificación del placer sensual y el deleite. Perséfone. Perséfone era hija de Zeus. Un día, mientras recogía flores, fue raptada por Hades, quien estaba enamorado de ella y la llevó consigo al inframundo para hacerla su esposa. Deméter, la madre de Perséfone, furiosa, castiga a las ninfas del bosque por no proteger a su hija y las convierte en sirenas, cosa que tiene como consecuencia una desdicha en la tierra. Zeus envía a Hermes al inframundo para obligar a Hades a que libere a Perséfone. El dios del inframundo accede, aunque le da a Perséfone unas semillas que, al comerlas, le obligan a regresar al inframundo cada 6 meses. Esto da explicación a las estaciones. Durante la primavera y el verano, Perséfone está con su madre, en otoño e invierno, en el inframundo. El rey Midas. Midas fue un rey de gran fortuna que gobernó la región de Frigia, en Asia Menor. Tenía todo lo que se podía desear, vivía en un hermoso palacio con su hija, y pensaba que su mayor felicidad provenía del oro. Su avaricia era tal que solía pasar sus días contando sus monedas de oro. El dinero era su obsesión. Un día, Dionisio, el dios del vino y la juerga, pasó por el reino de Midas. Uno de sus subalternos, un sátiro llamado Sileno, dios menor de la embriaguez, se retrasó en el camino. Sileno se cansó y decidió tomar una siesta en los famosos jardines de rosas que rodeaban el palacio del rey Midas. Allí, fue encontrado por el rey, quien lo reconoció al instante y lo invitó a pasar unos días en su palacio, hasta que Dionisio fue a por él. Dionisio, muy agradecido con Midas por su amabilidad, prometió a este satisfacer cualquier deseo que anhelara. El rey quedó pensativo y luego dijo: quiero que todo lo que toque se convierta en oro. El dios le advirtió al rey que pensara bien sobre las consecuencias de su deseo, pero Midas insistió. Dionisio le prometió al rey que, desde el día siguiente, todo lo que tocara se convertiría en oro.
Al día siguiente, Midas se despertó ansioso por ver si su deseo se había hecho realidad. Extendió su brazo tocando una pequeña mesa que inmediatamente se convirtió en oro. Midas saltó de felicidad. Luego tocó una silla, la alfombra, la puerta, su bañera, y así siguió corriendo en su locura por todo su palacio hasta que se cansó. Se sentó a la mesa a tomar el desayuno y tomó una rosa entre sus manos para oler su fragancia. Cuando la tocó, la rosa se convirtió en oro. Tendré que absorber la fragancia sin tocar las rosas, supongo, pensó con decepción. Sin siquiera pensarlo, se dispuso a comer una uva pero también se convirtió en oro. Lo mismo sucedió con una rebanada de pan y un vaso de agua. De repente, comenzó a sentir miedo. Las lágrimas llenaron sus ojos y en ese momento, su amada hija entró en la habitación. Cuando Midas la abrazó, se convirtió en una estatua dorada. Desesperado y temeroso, levantó los brazos y rezó a Dioniso para que le quitara esta maldición. El dios escuchó a Midas y sintió lástima por él. Le dijo que fuera al río Pactolo y se lavara las manos. Midas lo hizo, corrió hacia el río y se asombró al ver que el oro fluía de sus manos. Cuando regresó a casa, todo había vuelto a la normalidad. Midas abrazó a su hija con plena felicidad y decidió compartir su gran fortuna con su gente. A partir de entonces, Midas se convirtió en una mejor persona, generosa y agradecida por todos los bienes que tenía. Su pueblo llevó una vida próspera y cuando murió todos lloraron a su amado rey. Edipo. Edipo era hijo del rey Layo de Tebas, aunque una profecía anunciaba que mataría a su padre para quedarse con el trono. Al enterarse de ello, Layo ordenó que ataran a su hijo a una montaña y que lo dejaran morir. Sin embargo, el sirviente no fue capaz de hacerlo, por lo que dio el bebé a un pastor. Al crecer, Edipo se enteró de ello, por lo que acudió al oráculo de Delfos, quien le confirmó que su destino era matar a su padre y casarse con su madre. Edipo no quería tal cosa, pero de camino a Tebas, se cruzó con su padre Layo y, sin saber que era él, lo mató debido a una discusión. Al llegar a Tebas, responde un acertijo correctamente, lo que hace que se gane el trono y la oportunidad de casarse con la viuda del rey, que tampoco sabía que era su madre. Al poco tiempo, debido al asesinato del rey, una plaga cayó sobre Tebas. Edipo inició un viaje para encontrar al asesino, hasta que descubrió que había sido él quien había matado a su padre. Jocasta, esposa y madre de Edipo, al enterarse de todo, se suicidó. Y Edipo, al ver el cadáver de su madre, se arrancó los ojos, fue exiliado y quedó condenado a vagar por el mundo. Electra. Electra era hija de Agamenón, rey de Micenas, y su esposa, la reina Clitemnestra, hermana de Helena de Troya. Agamenón y Clitemnestra tenían además otro hijo más joven, Orestes, y otra hija de nombre Ifigenia. Ifigenia, según cuenta Homero en la Ilíada, fue sacrificada por su propio padre a cambio de protección en su camino hacia Troya. Tras la huida de Helena con París, Agamenón se embarcó rumbo a Troya y allí permaneció asediando la ciudad hasta que finalmente se pudo hacer con ella tras colar dentro el famoso caballo de Troya. 10 años duró el asedio. Mientras la reina Clitemnestra fue seducida por el ambicioso Egisto y se convirtieron en amantes. Pero el rey volvió y tomó posesión de su casa y de su reino. En cuanto tuvieron ocasión, Egisto asesinó a sangre fría a Agamenón para eliminarlo como obstáculo en su camino hacia el poder. Clitemnestra fue su cómplice. Electra fue testigo y en su interior comenzó a crecer el odio hacia Egisto, pero sobre todo hacia su propia madre por haberle arrebatado a su padre. Desde ese momento Electra no vivió sino esperando el momento en que pudiera vengar la muerte de Agamenón. Protegió a su hermano pequeño enviándolo lejos, al monte Parnaso, bajo la protección del rey Estrofio, hasta que tuviera edad suficiente como para reclamar el trono y ejecutar su venganza. El día llegó, unos años después, cuando Orestes volvió ya convertido en adulto y consiguió colarse en el palacio real tras haber hecho creer a todos que había muerto. Su objetivo era acabar con Egisto y Clitemnestra y reclamar su lugar como sucesor legítimo de su padre. Así lo hizo, pero la visión de su madre muerta con su puñal en el pecho lo empujó hacia un estado de locura que lo hizo huir y, según cuentan algunos autores clásicos, refugiarse en el templo del oráculo de Delfos atormentado por las furias. Cuentan las distintas versiones de este mito que Orestes fue perdonado por los propios dioses ya que su venganza fue el punto final de la injusticia cometida contra los hermanos. Un tiempo después Electra contrajo matrimonio con Pílades,
hijo del rey Estrofio y amigo de confianza de Orestes durante su niñez en el exilio. Los mirmidones. El origen de los mirmidones es la relación extramarital entre Zeus y una hermosa ninfa de nombre Égida. En su entusiasmo con el romance, el dios dio el nombre de su amante a una isla situada frente a las costas del Peloponeso. Entonces Hera, celosa y encolerizada al conocer la traición, mandó una plaga a la isla que acabó con la vida de la mayoría de sus habitantes. Uno de los poquísimos supervivientes fue el rey Eaco, quien rogó a Zeus que repoblara su isla, cuando un rayo de luz recayó sobre un roble cubierto por una colonia de hormigas. Eaco lo tomó como una señal divina y pidió que le fueran concedidas tantas personas como hormigas cubrían el árbol. El rey quedó dormido y soñó que las hormigas caían al suelo y se convertían en seres humanos, y al despertar descubrió que la isla se había repoblado y a esos nuevos habitantes se les llamó mirmidones. Los mirmidones eran considerados hábiles guerreros y en especial era valorada su lealtad absoluta a sus líderes. En la Ilíada se narra que abandonaron su isla y se trasladaron a vivir a Tesalia, desde donde Aquiles, nieto de Eaco, los condujo a la guerra de Troya. Lucharon en primera instancia bajo las órdenes de Patroclo y cuando éste murió fueron comandados por Aquiles, haciendo que los troyanos retrocediesen hacia las murallas. Cuando Aquiles murió se pusieron a las órdenes del rey Agamenón. El talón de Aquiles. Para la mitología griega, Aquiles fue el principal héroe de la guerra de Troya y el más fuerte, rápido y bello guerrero de la Ilíada de Homero. Hijo de Peleo, rey de los mirmidones en Phtia, y de Tetis, una ninfa marina, Aquiles era considerado invencible, pero no inmortal. Para explicar la invulnerabilidad de Aquiles, existen dos versiones. Una nos dice que cuando nació, su madre Tetis lo sostuvo del talón y lo sumergió en el río Estigia para volverlo inmortal, pero su talón jamás tocó las aguas, permaneciendo vulnerable como el de cualquier otro mortal. Otra versión cuenta que Tetis lo ponía al fuego del hogar para quemar las partes mortales de su cuerpo y luego ungía al niño con ambrosía, hasta que fue interrumpida por Peleo, quien le arrebató al niño de sus manos y éste quedó con un talón carbonizado. Enfurecida, Tetis los abandonó a ambos y Peleo sustituyó el talón quemado de Aquiles por la taba del gigante Dámiso, famoso por su gran velocidad. Esta versión explica por qué a Aquiles le llamaban el de los pies ligeros. Aquiles creció junto a Patroclo en el monte Pelión, donde se alimentaba de fieros jabalíes, entrañas de león y médula de oso para aumentar su valentía. También aprendió el tiro con arco, el arte de la elocuencia, el canto y la curación de las heridas. Si bien la Ilíada de Homero es el relato más famoso de las hazañas de Aquiles en la guerra de Troya, esta solamente abarca unas pocas semanas de la guerra y no narra la muerte de Aquiles. Durante una de las batallas, los troyanos lograron hacer retroceder a las fuerzas griegas y asaltaron sus barcos. Dirigidos por el príncipe Héctor, los griegos parecían estar a punto de caer, hasta que Patroclo logró repeler a los troyanos de las playas, pero murió a manos de Héctor antes de que lograsen tomar la ciudad de Troya. Cuando Aquiles supo la noticia, la ira y el dolor lo invadieron de tal manera que estuvo a punto de quitarse la vida. Patroclo fue velado toda la noche, y Aquiles juró que vengaría su muerte. Le pidió a su madre una nueva y más poderosa armadura y salió al campo de combate, donde mató a Héctor y luego ató su cuerpo inerte a su carro, arrastrándolo por 9 días en torno a los muros de Troya, sin permitir que tuviera los ritos funerales. Hasta que con la ayuda del dios Hermes, el rey Príamo convenció a Aquiles de que le permitiese celebrar los ritos funerarios de su hijo. El poderoso Aquiles, aparentemente invencible, finalmente fue derrotado por el príncipe troyano Paris, quien le disparó una flecha envenenada, dirigida por el dios Apolo al talón izquierdo y lo mató. Sus restos fueron mezclados con los de su gran amigo Patroclo y su mítica armadura abrió una disputa entre Ulises y Áyax el Grande, primo mayor de Aquiles. Luego su madre Tetis consiguió para su hijo la inmortalidad y éste vivió en la isla de Leuce en la desembocadura del Danubio, donde se le rindió culto.